de las entrevistas en 24 horas. Son las 7:28, saludamos al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Doctor, gracias por acompañarnos, buen día. Quiero empezar por esta eterna frustración que tiene la policía. Capturan delincuentes, los entregan a la justicia y muchos jueces los liberan en el mismo día, en muchos casos. Otros no terminan condenas y otros se benefician de un montón de recursos. ¿Qué hacer para frenar esto? Buenos días, muchas gracias. Yo creo que en primer lugar la Corte Nacional de Justicia ha tenido un permanente diálogo con las diferentes instituciones, en este caso con la policía, con el comandante, con el señor ministro. Hay casos y casos. Mire, por ejemplo, yo estuve revisando un caso sobre el que se generó la preocupación. Muy concretamente, la Fiscalía no formula cargos por un delito mayor, seguramente porque no tiene los elementos de convicción, lo hace por tenencia de arma. No pide la prisión preventiva, no hay otra posibilidad, el juez tiene que ordenar la libertad. Sin embargo, por eso digo, hay casos y casos. El día lunes vamos a mantener una reunión con el señor ministro Juan Zapata, nos comunicamos de manera personal, tenemos que dialogar precisamente para identificar algunos problemas y tratar de dar respuestas. Pero yo creo que hay tres casos. Uno, aspectos normativos que causan problemas, que impiden, y por eso presentamos una propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ahora no tenemos asamblea. En su momento tema de leyes. Tema de leyes es el primer problema identificado. Segundo, hay algunos aspectos de oscuridad de norma que cuando la Corte Nacional identifique ese problema, hemos adoptado resoluciones, como la última en relación al uso de las armas por parte de la policía. Tema normativo que puede ser fácilmente corregido dentro de la Corte Nacional. Así es, lo que no podemos es reformar. Okay, eso pasa a ser el primer caso. Tercer caso. El tercer caso, no puedo dejar de decir que a veces existen ciertos casos que son irregulares. Y sobre eso tenemos que ser absolutamente firmes y fuertes, que cuando hay casos irregulares que permiten impunidad, es necesario que se denuncie y que se sancione. Y yo mismo he sido quien he salido a expresar con absoluta claridad y en derecho a decir que no se puede permitir actos irregulares. Casos de irregularidades por jueces que desconocen la ley, jueces bobos, vivos y corruptos. Yo creo que penosamente no es de ninguna manera la mayoría. Nadie dice penosamente, eso. Claro, pero hay que decirlo, penosamente a veces hay casos puntuales y eso es necesario denunciarlo. Por ejemplo, un dato. Desde el 2021 hasta el primer trimestre de este año se han presentado 1.312 recursos de habeas corpus de presos sentenciados o procesados y los jueces concedieron 534, el 50%. Por ejemplo, este dato sobre habeas corpus, medidas cautelares, sin duda, y yo en lo personal, como Iván Saquicela y como presidente de la Corte, creo que es de enorme preocupación. Existe una desnaturalización de estas garantías. Y quiero volver a expresar que hemos dado respuestas concretas. Presentamos un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Como es materia constitucional, no es competencia de la Corte Nacional sobre esta materia. Sí, claro, pero yo me refiero a la actuación de los jueces. Se otorgan habeas corpus como repartir hojas volantes. Entonces, ese es el problema. Entonces, los peligrosos delincuentes que son apresados, muchas veces policías mueren en el camino, son liberados enseguida. Ese es el tema, con recursos. No terminan sus sentencias. Mire, absolutamente preocupado por aquello y vuelvo a lo mismo. Dos aspectos. Hay algunos temas que la ley permite. Por ejemplo, es necesario que sepan los ciudadanos. La ley permite, la jurisprudencia constitucional permite que una persona que tenga sentencia condenatoria firme, es decir, esté en la cárcel cumpliendo la pena, es susceptible de habeas corpus en ciertos casos. Hay que decirlo. Pero también hay que expresar que sobre eso existen abusos, incluso desde el punto de vista, una vez más digo, hay que expresarlo, de la política entrando en esta esfera. Recordemos medidas cautelares y habeas corpus a políticos. Y quien habla ha tenido que defender la institucionalidad y el derecho, y he denunciado de forma personal. Y por ello yo creo que hay que hacer un llamado a las juezas y jueces del país. Lo de estos temas de las medidas cautelares, habeas corpus, son una parte en donde casos individuales, donde ciertos jueces nos hacen quedar mal a todos y deslegitiman al sistema de justicia. Esto hay que corregir,
pero también en algún momento tiene que hacerlo la jurisprudencia constitucional y tiene que haber reformas de orden legal para que exista menos posibilidad de inseguridad jurídica. Estos casos, sin duda, a la población preocupan. Veamos una publicación que hizo Primicia sobre un último caso que ha pasado con alias Pecho Amarillo. Pongamos en pantalla, considerado por la policía como uno de los cabecillas de los choneros. Forma parte de la lista de al menos 8 líderes del crimen organizado. Han sido liberados por la justicia desde 2019. Ahí están estos casos. Imagínese usted. Mire, pero en esto hay que ser también absolutamente claros. Hay que tratar las cosas con mucha seriedad. ¿Por qué digo esto? Porque fácil es presentar los rostros de personas que han cometido delitos y decir por qué están libres. Por favor, indaguemos caso a caso. ¿Por qué? Acabo de expresar que también hubo una preocupación de la policía de 5 detenidos y existe aprobación de cargos a 1. No hay petición de prisión preventiva. Es imposible. Entonces es culpa de los fiscales. No, depende del caso. La policía dice que los jueces que los fiscales. Eso cabalmente hay que evitar. Ese es el problema, pues. Eso cabalmente hay que evitar. Y los fiscales después dicen es que los policías hacen mal los partes. Es que entonces, mire. Todos son una tarea de inútiles. Es que mire, cabalmente depende del caso. El juez tiene la obligación de resolver en derecho. Y por más que la policía o un ciudadano tenga una legítima preocupación, si no hay elementos de un caso, un juez no puede resolver. 6 cabecillas de bandas criminales comprobados fueron liberados antes de cumplir sus penas. Mire, yo creo que la idea está clara. Vuelvo a repetir. Si es que en esos casos hay irregularidad, por favor, que se denuncie y se tiene que sancionar. Pero también los ciudadanos tenemos que entender, y en eso hay que ser serios, de que no es porque se presenta tal o cual presunto delincuente, una persona que ha cometido delitos y que pertenece a una banda, en fin, que necesariamente el juez tenga que resolver si es que no existen elementos. Hay que ser serios en esto. Escuchemos al comandante de policía y al ministro del Interior un segundito para, por supuesto, para enmarcar. Para buscar la forma, cómo evitar que esta notificación en las investigaciones tengamos que notificar al delincuente que va a ser investigado. Entonces, esas son el marco de la ley, a veces nos restringe, pero con acciones, con mesas de trabajo, debemos ser más flexibles y poder permitir que en estos casos críticos, sobre todo de delincuencia organizada, tengamos mejores respuestas por parte del sistema de seguridad y justicia. Pueden ser de una misma organización, de una estructura que está en Quito, con otra estructura que tiene su base en Cuenca. O también tenemos la otra hipótesis, sea entre 2 GDOs distintos, ¿no? Nuestro personal está desmotivado, nos dejan sin aliento para seguir porque ha sido un trabajo de muchísimos meses en los cuales hay mucho esfuerzo, inclusive la vida de los policías se pone en juego. Al ministro del Interior solo le falta llorar. Todas las semanas pasa lo mismo. Y se refería al caso de lo que pasó en el ataque a la unidad de flagrancia en Quito, cuando se revela además que hay 20 supuestos delincuentes que han sido liberados solo en Quito. Penosamente tengo que discrepar. Yo soy el primero en denunciar cuando hay casos irregulares, pero están equivocados. 1, el mismo comandante general de la policía, usted le acaba de escuchar sus expresiones, casi textualmente. Hay aspectos de restricciones legales que no nos permiten. ¿Qué está diciendo? Que es culpa de los jueces, de los fiscales, de los policías, que son aspectos legales. Y segundo, en cuanto al ministro, por favor, vamos al caso concreto. A mí me apena y me indigna el ataque a la unidad de flagrancia y lo ha sucedido. Pero ¿sabe qué es lo que hay en el caso? Hay lo siguiente. Yo quisiera que se muestre al país ese parte policial indique efectivamente una noticia delictiva. La Fiscalía inicia aprobación de cargos a una persona de 5. Pregunto al Ecuador, seamos serios. ¿El juez puede ordenar la prisión? Por favor, no lo puede. Entonces tenemos que hablar con seriedad. ¿Por qué? Porque en un caso que no corresponde, no se puede deslegitimar al sistema de justicia porque hacemos daño. Estamos creando desconfianza en estos casos innecesarios. Pero yo voy a poner ejemplos. Por ejemplo, cuando los 2 casos de habeas corpus de Magdalena Alto, hubo irregularidad, jueces que no merecen estar en la función judicial. Yo denuncié con mi firma y rúbrica y los 2 mentados ciudadanos que fungían de jueces hoy están separados de la institución. Entonces, por eso el día lunes vamos a reunirnos con el comandante y el ministro para poder identificar con seriedad. O sea, si hay fiscales que no sustentan bien.
Pero hay de todo. Pero Hay también policías que no aspectos hacen partes bien. También. Y yo he dicho, y el comandante está en deuda con esto, le he dicho públicamente, y sabe que tenemos el mejor diálogo respetuoso y afectuoso, pero está en deuda. Yo le dije al comandante, provoquemos una reunión para poder hacer un nuevo modelo y estructura de parte policial. Mire, más allá de esto, yo sabe que creo, no es asunto de dimes y diretes. Lo que Yo dice acabo de demostrar jurídicamente que no tienen razón. Lo que pasa es que es muy fácil, detengo y el juez tiene la culpa. Por favor, hay normas que el juez tiene que cumplir y tiene que hacer. Solo si es que hay irregularidad, yo soy el primero en reprochar, pero yo acabo de demostrar jurídicamente que lo que se dice, usted dice, solo le falta llorar. Yo como ciudadano también tengo una preocupación e indignación frente a aquello, pero tengo la certeza, Milton, le hago llegar el caso, hoy día mismo, y usted va a ver cómo del caso referido se formuló cargo solo a uno, de 5 personas. Entonces es imposible señalar un caso irregular. Entonces, reúnanse, no es comandante posible. de policía, ministro del Interior, usted, la fiscal general también, pues. Y mire usted que por Porque eso... todos tienen que demandar a sus subalternos, los unos, que redacten bien las partes, que no sean ignorantes. Los fiscales, Hay que hacerlo bien. que sustenten bien las acusaciones, que no sean ignorantes. Y los jueces también, por no Solamente. decir corruptos. Mire, no, ese es el problema puede, también. no, y si puede haber casos, de hecho, pero lo que yo no creo que sea bueno, hay que hablar con seriedad, es muy fácil. Hemos detenido jueces, han dejado en libertad, un momento, depende del caso. Y vuelvo a repetir, sí hay casos irregulares también, y esos tienen que sancionarse. Y déjeme decirle de que justamente la Corte Nacional de Justicia en varias oportunidades ha convocado estos diálogos. No nos olvidemos la Mesa Interinstitucional por la Seguridad. Ahí hay un tema liderada del por la manual de Corte perspectiva Nacional. de género, que es producto de ese diálogo. Es decir, Así sí es. se puede. Por supuesto que se puede. Pero yo si solo pueden digo, las cabezas, el problema son los que aplican, los que administran en base, en primera instancia. yo creo que las cabezas lo estamos haciendo, solo digo, hablemos con seriedad, no generalicemos porque eso hace un daño y crea una falta de confianza en muchos casos que no está justificada. ¿Para qué eso ese hace manual? daño a los ciudadanos. Mire, este es un manual con perspectiva de género que le llamamos, que expidió la Corte Nacional de Justicia. Debo decirlo, cuando inicio la presidencia de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, implementamos una nueva manera de ver a la justicia. Le llamamos justicia abierta. Me complace que juezas y jueces del país lo están haciendo real. Hemos liderado la justicia abierta en el Ecuador. Como consecuencia de esto, en este concepto, más de 20 organizaciones y el Pleno de la Corte Nacional, que valoramos y respetamos mucho el trabajo del Pleno, expidió este manual con perspectiva de género. ¿De qué se trata este manual? Hay que reconocer de que existe desigualdad entre hombres y mujeres, discriminación, inequidad y violencia contra la mujer. Este manual da orientaciones conceptuales y muy prácticas e invitamos a las juezas y los jueces del Ecuador que hagamos real la perspectiva de género. No es posible la violencia de género, menos en la propia justicia. Ayer publicamos unos datos de la violencia contra la mujer en el Ecuador. Solamente en 10 segundos, ¿cuánto tiempo debería tomar la entrega de un arma incautada que ustedes como Corte Nacional aprobaron para que se use en la fuerza pública? Bueno, unos días, es un trámite, adoptamos esta resolución que es tan Tiene importante. que ser, ¿hay la disposición de los jueces para que sea expedito? Por supuesto, pero es un proceso porque el fiscal tiene que solicitar y tiene que sustentar identificando las armas mediante un peritaje. El juez, por la resolución de la Corte Nacional de Justicia que adoptamos en el Pleno, ahora el juez puede declarar de beneficio social o de interés público y consecuentemente miles de armas pueden ser usadas por la policía y por las Fuerzas Armadas. Mire usted, resoluciones del Pleno, comprometidos con la realidad social, con el derecho, respuestas concretas. Y en este caso, justamente dialogamos, debatimos con la policía. Y ahora la policía fundamentalmente es la beneficiaria y finalmente la sociedad de esta resolución adoptada por el Pleno de la Corte. Gracias, presidente. Gracias a usted, Milton. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Ya volvemos con la presidenta del Consejo Electoral.